Hola, en una ceremonia donde reina el luto y el desconsuelo por la pérdida de un ser querido, de repente el difunto se levanta de su ataúd o aparece por la puerta. Esta historia parece la trama de una película de ficción, pero en realidad existen casos documentados de muertos que estaban vivos. Es por eso que te contaremos 10 insólitos funerales en los que los muertos revivieron. Número 10. Sang de Yang. Si conoces la serie Friends, seguramente habrás visto el capítulo en el que Ross decide organizar su propio funeral, solo para ver quiénes asisten al mismo. Pues un hombre en China lo ha hecho realidad. Sang de Yang, de 66 años, vive en China, donde realizó una falsa despedida tras su partida del mundo, para saber cuántas personas asistirían al evento. Solo quería contar quiénes se preocuparían realmente por él y quiénes eran amistades falsas. Para ello, tuvo que invertir $2.472, además de lo que ya había gastado construyendo su propia tumba en 2008. Al funeral invitó a 60 familiares, de los cuales asistieron 40. Pero para su sorpresa, también vecinos y amigos de su pueblo y otros aledaños acudieron. Número 9. Gilberto Araujo. Una familia del noreste de Brasil que velaba el cuerpo de un lavador de coches de 41 años lo vio entrar a su propio velorio e interrumpir la ceremonia a la que asistían numerosos amigos y parientes. En medio de gritos, desmayos y caos generalizado, de pronto el funeral se volvió una escena de película, y el hombre en cuestión no sabía cómo explicarle a su familia lo que había ocurrido. Gilberto Araujo se enteró a través de un amigo que encontró en la calle que le daban por muerto. Llamó por teléfono a un pariente para avisar que estaba vivo, pero nadie le contestó. Entonces decidió ir personalmente al velatorio para demostrarlo. El muerto había estado desaparecido por 4 meses y la familia en realidad había enterrado a alguien muy similar cuya identidad sigue siendo desconocida. Número 8. Shy Bradley. Con lentes oscuros de sol, atuendo negro y sin poder retener las lágrimas, la familia del veterano de la Fuerza de Defensa irlandesa Shy Bradley se reunió alrededor de su tumba en el año 2019. Conmocionados se abrazaron, aplaudieron y escucharon en silencio la solemne melodía de la gaita irlandesa. Pero en el momento en que la música comenzó y las notas volvieron a la emoción incontenible, unos golpes súbitos sonaron desde el interior del ataúd. La voz repetía a los gritos que lo dejen salir y que estaba muy oscuro ahí dentro, ante lo cual los familiares comenzaron a reír sin parar, y de esta manera se cumplía el último deseo de Shy. El ex militar había grabado su voz y pidió que la pusieran en una grabadora justo al lado del cajón, pero no dejó ningún mensaje melancólico de despedida, sino que fingía que lo estaban enterrando vivo como una broma para que nadie esté tan triste. Número 7. Nicephorus Glikas. El 3 de marzo del año 1896, el obispo de la isla griega de Lesbos fue declarado muerto, y de acuerdo a la tradición, el cuerpo fue expuesto en la iglesia para recibir el último adiós de los fieles. Sin embargo, durante la segunda noche en la capilla, para la sorpresa de todos los congregados, Nicephorus se incorporó, se sentó sobre el ataúd y comenzó a pedir explicaciones acerca del tumulto que se había formado a su alrededor, pues resultó simplemente que el hombre se había echado una siesta un poco larga. Desde aquel entonces, el miedo a ser enterrados vivos invadió a muchos europeos, quienes pedían que su entierro fuera 5 días después de su muerte. Número 6. Kelvin Santos. Hacía pocas horas, los médicos habían dado la triste noticia a los familiares de un niño de 2 años que había muerto en el hospital Abelardo Santos de Belém, al norte de Brasil, luego de pasar una grave neumonía. El cuerpo de Kevin Santos estaba siendo velado en su casa con el ataúd abierto, cuando de repente el niño se sentó en el féretro y le pidió agua a su padre, quien quedó completamente estupefacto. Lamentablemente, luego de este extraño episodio, el niño volvió a acostarse y a pesar de los intentos, los familiares no pudieron hacerlo volver a la vida. Al no poder reanimarlo, el padre tomó a su hijo para llevarlo hasta el hospital donde había estado internado. En este centro de salud, los médicos examinaron al niño
y confirmaron que no tenía signos de vida, sin poder brindarles alguna explicación sobre lo que había sucedido. Número 5. Hamdi Hafez al-Nubi. Los profesionales de un centro hospitalario egipcio habían declarado muerto a Hamdi Hafez al-Nubi, procedente de una aldea llamada Naga al-Siman, en la provincia sureña de Luxor, después de haber sufrido un ataque al corazón mientras trabajaba. Los familiares en duelo se lo llevaron a casa y, según la tradición islámica, lavaron su cuerpo y lo prepararon para el entierro. Pero al médico que lo preparaba le resultó extraño que su cuerpo aún estuviera caliente. Fue entonces que, observando de más cerca, descubrió que aún estaba vivo. En ese preciso momento, su madre se desmayó de la emoción de recuperar a su hijo, y al cabo de un rato, el supuesto funeral se transformó en toda una celebración. Con la ayuda de la doctora, tanto al-Nubi como su madre fueron despertados y pronto estaban celebrando con los asistentes al funeral fallido. Número 4. Noela Rukundo. La protagonista de esta historia es una residente en Australia. Su marido había contratado raptores para que se deshagan de ella en el país africano de Burundi. El hombre incluso les dio indicaciones precisas de que la asesinaran. Pero los secuestradores no se dedicaban a hacer este tipo de trabajos sucios y la dejaron en libertad 2 días más tarde, aunque ahora tenía toda la evidencia necesaria para incriminar a su esposo. Finalmente, la madre de 8 hijos contó que regresó a Melbourne en absoluto secreto y se apareció frente al supuesto viudo, justo en el funeral que había preparado para ella, dejándole saber que seguía con vida. Su entonces esposo, Kalala, fue acusado y hallado culpable por incitación al asesinato, y más tarde, al fin, fue condenado a 9 años de prisión. Número 3. Peter Keegan. Seguro que es la pesadilla más temida por cualquier trabajador de la morgue en un hospital. Que uno de los cuerpos, supuestamente sin vida, resucite por arte de magia. Y es que, como hemos visto hasta aquí, uno puede estar muerto, pero quizá no tan muerto. Probablemente es lo que pensarán los trabajadores de la morgue de Kenia, donde fue declarado muerto el nigeriano Peter Keegan a sus 32 años. Mientras estaban preparando el cuerpo para ser embalsamado, realizaron una incisión en la pierna y sorpresivamente el hombre volvió a la vida 3 horas después de haber sido declarado muerto. Lo cierto es que Peter comenzó a llorar del dolor y fue trasladado al hospital para su tratamiento. Número 2. Essie Dunbar. Esta es la historia de la mujer que vivió la mayor parte de su vida después de ser declarada muerta. En el verano del año 1915, el médico de Blackville, en Carolina del Sur, visitó a una mujer afroamericana de unos 30 años. Según parecía, había sufrido un ataque de epilepsia muy fuerte, y luego de examinarla, la declaró muerta. Como una de las pocas familias de Dunbar, su hermana vivía en una ciudad cercana. El funeral se retrasó un poco, pero pese a que la ceremonia fue larga, cuando la hermana llegó a Blackville, Essie ya estaba enterrada a casi 2 metros de profundidad. Ante sus súplicas, las autoridades desenterraron el cuerpo de la fallecida, pero lo que encontraron dentro fue una mujer vivísima y sonriente. Número 1. Peng Xiuhua. Esta es la historia de una anciana originaria de China que con 101 años le jugó una mala pasada a la muerte. En cama desde hacía 2 semanas, Peng estaba al cuidado de sus 2 hijas de más de 70 años. Sin embargo, el dolor invadió sus corazones cuando descubrieron que su madre estaba rígida, sin escuchar su respiración ni los latidos del corazón. En ese momento, sus hijas decidieron brindarle una despedida acorde al amor que sentían por ella, por lo que la bañaron y la vistieron para su funeral en la provincia de Guangdong. Pero lo que sucedió después dejó a todos sorprendidos. Minutos antes de colocarla en el ataúd, esta anciana mujer despertó sin entender lo que sucedía y pronunció unas insólitas palabras. ¿Por qué hay tanta gente en mi casa? Finalmente, ella sí era una anciana dura de matar. Déjame decirte que fueron tantos los errores cometidos a la hora de certificar la muerte que en la antigüedad
que se inventaron diversas técnicas en caso de que el muerto no estuviera tan muerto. Una de ellas incluso llega a nuestros días con el famoso dicho «salvado por la campana», ya que solían atar una cuerda al dedo del difunto y a una campana por si el supuesto fallecido despertaba. ¿Conoces alguna historia de resurrección? Puedes compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Y para que no te pierdas nuestros próximos videos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!